Hoy no voy a dar muchas vueltas introductorias porque es la segunda parte de esto que es las entrevistas del mapa secreto de la seducción, en donde queremos presentarles algunas ideas que explora David en su libro. Entonces, como ya tenemos la primera parte y la idea es que no se salten la primera parte, entonces por favor, si estás viendo este video, te recomiendo que primero veas el primero que hicimos para que puedas seguir el hilo de todo lo que vamos compartiendo. Así que, bueno, no voy a dar muchas vueltas aquí. Entonces, bueno, siguiendo con la agenda de hoy, hermano, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, con muchas ganas de hacer esta segunda parte y de aportar lo máximo a todos aquellos y aquellas que nos escuchen. Y nada, a seguir mejorando las relaciones. Excelente, creo que es un objetivo muy interesante y muy noble, la verdad, eso de enriquecer las relaciones humanas. Te iba a decir, entonces, antes de entrar en materia, pues nuevamente darle la bienvenida a todos los miembros de la comunidad de David, a los miembros de mi comunidad. David nos acompaña desde Madrid, España, y acá estamos desde Panamá. Entonces le damos la bienvenida a todos los miembros de esta comunidad hispana que estén con nosotros viendo este video y todos los que lo van a ir viendo pues a lo largo del tiempo que van a estar siguiendo esta serie. Bueno, hoy tenemos dos preguntas bien interesantes y la verdad es que tengo mucha curiosidad y muchas ganas de entrar en materia, así que voy a comentar para ver qué nos tiene que decir David al respecto. Hoy vamos a hablar acerca de dos cosas, ¿no? Vamos a hablar de qué es el amor versus el deseo, o sea, vamos a hacer una comparación y vamos a estudiar cuál es la diferencia entre ambas cosas y luego vamos a ver cómo se pueden reducir los riesgos en materia de seducción, porque pues, ya muchos de ustedes sabrán que este es un ámbito en el que se podría decir que todavía estamos en pañales, porque no existe realmente una educación así como bien formal acerca de la parte emocional del ser humano, o sea, en las escuelas, en las universidades nos enseñan muchas cosas pero no necesariamente nos enseñan a conocernos. Entonces, obviamente cuando estamos en este ámbito enfrentamos muchas dificultades, muchos retos que a veces no sabemos cómo enfrentar. Y me gustaría empezar planteándole entonces a David esta primera cuestión, ¿no? Del amor versus el deseo. Si hay una diferencia o si son realmente la misma cosa. ¿Qué nos puedes decir al respecto, David? Bueno, la verdad que en esta sociedad tan confusa en la que vivimos, en la que no sabemos diferenciar las emociones de los sentimientos, ni la cabeza del corazón, ni lo que es real de lo que no lo es. Claro, es muy complicado saber separar qué es amor y qué es deseo, ¿no? Y además también en base a mensajes, ¿no? Que se han dado desde ciertas ramas o tendencias de la psicología, el coaching y demás, en la que no separan ambos y, y el enfoque que tienen no esclarece nada la situación ni ayuda a las personas a sentirse claras con lo que están sintiendo, ¿no? Entonces, para mí existe, o sea, sin desmerecer ninguna de estos, o sea, ninguno de estos dos estados psíquicos, para mí la diferencia más clara es principalmente lo que aporta cada uno, ¿vale? Para mí, el deseo te aporta como esa energía interna que te lleva a ir hacia adelante, ¿no? Te activa el líbido y en ocasiones pues también puede producir estados como de ansiedad y nerviosismo. Sin embargo, el amor te aporta cosas que son complementarias y son bastante diferentes. El amor para mí lo que te aporta es paz, tranquilidad y bienestar. O sea, es un estado de relajación, es sentirte bañado dentro del amor. No te provoca, por así decirlo, ese estado alterado de necesito conseguir algo, ¿no? Porque ya sabes que lo tienes porque en el amor lo tienes todo, no necesitas desear nada que no tengas ya. Entonces, eso para mí es la gran diferencia entre ambos. Ok, hay un planteamiento que es como universal, o creo que está bastante generalizado, creo que lo podemos decir así. Entonces yo te lo quiero plantear para escuchar tu opinión. Si yo te dijera
que el deseo es por naturaleza egoísta, o sea, en el sentido que el deseo vela más la parte del ego, que lo discutimos un poquito en la primera entrevista, se habló bastantito del ego y de la máscara y de cuando uno está enfocado en llenar esas necesidades propias. Entonces, si vemos eso, pues que quizás el deseo está un poquito más alineado con, con eso que llamamos el ego y que lo que decimos que es el amor, pues si nos vamos a los filósofos, a la literatura, a la espiritualidad, diferentes fuentes culturales de la historia de la humanidad, vemos como una especie de alusión a que el amor es algo más altruista y por eso se suele vincular más con el alma. ¿No? Dicen que donde el deseo busca recibir, el amor busca dar, busca compartir y complementar. Entonces, ¿cuál es tu opinión personal acerca de esta división que se hace entre una y otra manifestación de la energía? Claro, efectivamente, los deseos son siempre del ego, ¿no? Porque buscan efectivamente recibir algo a cambio. Mm, Es complicado encontrar personas que se encuentren en un estado tan evolucionado para actuar con un nivel de conciencia tal que sea 100% desde el amor más puro, sin esperar recibir nada a cambio, ¿no? Porque, bueno, pues con el eneagrama, por ejemplo, lo vemos, ¿no? Que cada eneatipo tiene sus diferentes deseos. Y claro, una cosa es ver a nivel superficial la acción, ¿vale? Porque, no sé, me viene a la cabeza, por ejemplo, el eneatipo 2. Las ONGs están plagadas de eneatipos 2. ¿Por qué? Porque el eneatipo 2 no se siente merecedor del amor. Por tanto, su forma de conseguirlo es a través de mostrarse servicial y de ayudar a los demás, entre otras manifestaciones que puede hacer este eneatipo. Entonces, claro, a priori eh, te planteas una ONG y el primer pensamiento que se te viene a la cabeza es el de, joder, qué gente más maja, más buena, súper buenas personas que ayudan a los demás. Pero claro, lo que hay de fondo de esa acción es el ego igual, porque ese ego busca el amor. ¿Y cómo lo busca? Pues a través de ese tipo de acciones. Pero en el fondo sigue siendo actuaciones del ego. Lo que pasa que, claro, hay egos que aportan, o sea, hay egos que construyen más y otros que destruyen. Hay egos que están en un lado de la balanza y otros que están en otro, ¿no? Hay egos que están socialmente más aceptados y otros que están menos aceptados. Pero al final sigue siendo lo mismo, ¿no? Sigue siendo una actuación del ego, desde el deseo, no desde el amor. Ok, me parece sumamente interesante ese enfoque que hiciste para ayudarnos a entender el aspecto del deseo. Y me encantó el ejemplo que diste, casualmente porque he tenido la oportunidad de tener experiencias personales a lo largo de varios años trabajando con ONGs y con personas que trabajan en ONGs. Y sí he podido ver algo interesante. Yo he visto que hay ejemplos de personas, me imagino que serán los que no están muy trabajados, que como no sean conscientes de que el trasfondo de su motivación es egoísta, cuando hacen todos estos servicios y no obtienen una retribución, ya sea pues de cualquier clase, ¿no? Atención, cariño, económico, o sea, no están ganando realmente nada de lo que hacen, me he dado cuenta que a veces surge como una frustración y tú puedes ver un aspecto totalmente opuesto y como que todas esas ganas de servir se transforman como en resentimiento. Y empiezas a ver muchas personas que empezaron con una intención noble, o al menos eso parecía, pero cuando ves a largo plazo, ves personas que, o sea, parecen como que se hubieran vuelto tóxicas, por decirlo de una manera muy simple, ¿no? Como que, wow, ¿dónde se fueron todas esas ganas de ayudar? Y ahora lo que ves es como si fueran personas hambrientas tratando de arrebatarse un trozo de comida, ¿no? Entonces, quería plantearte eso y de hecho dejártelo ya de una vez para que lo abarques todo, que también he visto todo lo contrario. He visto personas que sí están como muy claras de lo que están haciendo y que no, como que el hecho de no recibir no interrumpe ese empuje que ellos tienen hacia seguir dando, seguir sirviendo, seguir haciendo. Al contrario, o sea, simplemente siguen sin parar y siguen como enfocados tú dijiste algo en antes, que hay egos que construyen.
Y eso es lo que he visto en este segundo tipo de persona servicial, que su enfoque es construir independientemente si reciben una recompensa o no. Entonces, ¿cómo nos explicarías, dándonos un spoiler, ¿no? Desde el eneagrama, cuál es la diferencia entre un tipo y otro tipo de estas personas? Claro, con el eneagrama pues vamos a ver la máscara de cada persona y esa máscara lleva asociados unos patrones automáticos, ¿no? Entonces, en función de si la persona se encuentra en un estado más neurótico o más sano, tenderá a mostrar esos patrones más desde el desequilibrio o tenderá a mostrarlos de una forma más suave, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Dentro de... Claro, es que juzgar una acción de manera puntual, como tú bien has mencionado con el ejemplo, es complicado, ¿no? Porque quien hoy parece que está haciendo una acción súper buena, a la semana siguiente le ves muy frustrado porque no ha conseguido lo que quería y siendo completamente destructivo. Por eso, conociendo el eneatipo de las personas, y con esto voy a introducir la siguiente pregunta, se reducen muchos riesgos a la hora de lo que pueda pasar en esa relación. ¿Por qué? Porque ya no te va a pillar por sorpresa, ¿no? Claro, luego está calibrar lo que, pues, el nivel en el que esté la otra persona con la que te esté relacionando, ¿no? Que eso ya, pues, el juicio tiene que ir desarrollándolo cada uno. Con esto estamos dando como un marco teórico para que se pueda guiar, pero no te vamos a decir qué tienes que pensar, te vamos a enseñar a pensar por ti mismo, que es de lo que se trata esto. Antes de entrar en materia, porque de hecho tocaste unos botones que creo que van a subir el nivel de este video, porque necesito entrar en algo que siento que está muy de moda. ¿Y por qué necesito entrar? Porque como te he dicho muchas veces, ya sea en nuestra serie de mitos o en esta primera entrevista que tuvimos, yo siento que la riqueza la obtenemos cuando nos ponemos nosotros mismos de ejemplo y analizamos nuestro propio proceso y también vemos lo que hemos obtenido de esas caídas. Entonces te voy a proponer algo que vi en mí y entonces te voy a hacer una pregunta hacia una referencia a la astrología y entonces nos vamos directo a la parte de los riesgos porque creo que esto nos va a llevar en esa dirección, como ya lo fuiste un poquito como intuyendo. En mi caso, a mí me pasó algo muy particular. Como tú ya sabes, no sé si lo recordarás, pero tú me guiaste un poquito en una introducción con este tema del enneagrama. Y si mal no recuerdo, cuando yo hice los test, a mí me salió una mezcla como entre eneatipo 2 y eneatipo 7, si mal no recuerdo. Entonces, mira lo que a mí me pasó. Hay un tema que está muy de moda en el tema de la seducción en general, no sé si ya lo habrás escuchado, pero se está usando mucho el término SIMP, SIMP, que se utiliza para describir a los hombres que son como demasiado complacientes, ¿no? Que tu manera de abordar la seducción es que tú simplemente estás, así mismo como una persona que trabaja en una ONG, que quiere ser servicial, bueno, tú, en vez de abordar las relaciones desde la masculinidad y el autoempoderamiento, casi que te conviertes como en el servidor de esa persona que te gusta, por ponerlo de una manera amable, ¿no? Porque aquí no estamos para juzgar ni para criticar a nadie. Entonces, ¿qué me pasó a mí como alguien que resuena bastante con el eneatipo 2? Me pasó una dualidad que creo que la vamos a responder un poco con la pregunta que te hago al final de esto. Cuando yo he tenido la oportunidad de colaborar en causas sociales, sea reciclaje, ayuda animal, servir a ancianos, bueno, lo que sea social, me ha pasado que puedo sacar el lado más productivo del eneatipo 2. O sea, puedo realizar ese servicio y hacer el servicio ya para mí es como mi recompensa. O sea, me llena, me energiza, me motiva y me gusta compartir. O sea, me gusta servir y estar en ese altruismo cuando son causas sociales. Pero ¿qué me pasó en el aspecto de relaciones? Que justo lo que tú describías de las personas que están en las ONGs, pero como no saben cuál es su verdadera motivación, entonces terminan en la frustración. Y es exactamente eso me pasó. Cuando yo no entendía realmente lo que me estaba pasando y trataba de vivir las relaciones desde esta carencia del eneatipo 2, era como que, bueno, estoy haciendo todos estos favores y prestando todos estos servicios, pero en el fondo hay una gran expectativa de que tú me tienes que retribuir eso.
O sea, yo no estoy haciendo eso por amor al arte, lo estoy haciendo porque a cambio voy a tener tu atención o te voy a gustar o vas a querer estar conmigo. Claro, todo esto es inconsciente, esto lo puedo expresar ahora porque ahora lo entiendo. Cuando me pasaba no lo entendía. Entonces tengo dos ejemplos muy diferentes en los que ese tipo de característica me era muy gratificante en el ejemplo del servicio al prójimo o en el ejemplo de las relaciones era totalmente destructivo y me terminaba que yo me frustrara, que quedara como que, o sea, te vuelves resentido en ese aspecto, ¿no? Porque sientes que no obtienes lo que la supuesta estrategia está buscando. Entonces, todo esto te lo reduzco en un embudo y te lo quería preguntar así. En la astrología, ya nosotros sabemos que es muy difícil generalizar. Hay mucha gente que dice, los escorpios son de esta manera, los aries son de esta manera, pero nosotros ya lo hemos conversado, que cada signo tiene sus aspectos elevados cuando está vibrando de cierta manera y sus aspectos inferiores cuando está en desequilibrio. Entonces te quería preguntar, usando mi ejemplo, ¿existe algo parecido en el eneagrama? ¿Existe una vibración alta de un eneatipo versus una vibración baja o simplemente se mantiene siempre dentro del mismo patrón? Sí, así es. Como he comentado antes, la persona se puede encontrar en un estado un poco más neurótico, en el que mostrará la parte más oscura de este ego y puede estar en el estado más elevado, por así decirlo, ¿no? Claro, al final somos maestros de lo que transformamos. Entonces, eh, justamente cuando una persona que posee un eneatipo determinado está en el otro extremo de la balanza, se puede ver que está sano, ¿no? Pues el eneatipo 6 que busca fervientemente la seguridad. Pues, ¿cómo puedes saber si una persona con un eneatipo 6 está sana? Porque le ves que no busca la seguridad. ¿Por qué? Porque tiene confianza y fe en la vida y no busca, ¿vale? No sé, un eneatipo 2 cuando le ves que no busca agradar a nadie, servir a nadie, que no se muestra, por así decirlo, sumiso, ¿no? Para conseguir el amor de nadie, ¿no? Un eneatipo 3 cuando ves que no está todo el rato buscando el postureo y showing off y el aplauso de la gente, sino que busca ensalzar a otros y que aplaudan a otros en vez de que le aplaudan a él, ¿vale? Y así un poco con todos los enatipos. Así es como se puede ver en qué estado de vibración está. Me hace mucho sentido lo que me dices, definitivamente que da muchas luces sobre el tema y insistiendo un poquito más en mi ejemplo, quiero corroborar lo que acabas de decir porque a mí me pasó algo particular. Yo siempre le digo a las personas que una de las mejores terapias que yo descubrí fue entrar en el mundo del voluntariado, porque yo tuve alrededor de 7 años activo en muchas causas y me pasó algo que identifico mucho con lo que dijiste, de que llega un momento a través de tu proceso y tu experiencia que tú puedes llegar a sentir que obtuviste eso que necesitabas y si el eneatipo 2 necesita servir o necesita complementar, por eso para mí el voluntariado fue muy sano, porque viviéndolo de esa manera, a través de esa experiencia, yo sentí que pude suplir esa necesidad y me llevó a un estado en el que te puedo decir hoy desde el presente, que igual como describías en el enatipo 6 o el enatipo 3 ya no vivo desde esa necesidad de que tengo que estar sirviendo todo el tiempo. Simplemente es algo que fluye naturalmente y si lo puedo hacer en el momento lo hago y si no me nace hacerlo no lo hago. Entonces sí creo que tiene que haber como un proceso tras el cual uno se enfoca en trabajar en esa carencia, porque si no hay una dimensión en la que tú lo puedas expresar, creo que es muy difícil que la persona llegue a liberarse de ese estigma como de que tienes que estar haciendo eso para obtener la atención que esperas obtener. Pero yéndonos un poquito más al amor y al altruismo y como que dándole un cierre a ese tema de realmente cuál es esa diferencia entre el deseo y el amor. Si tuvieras que enfocarte más en lo que realmente es el amor, y sí, entendiendo que estamos en un mundo dual y que no todo el mundo va a estar siempre en esa frecuencia o no todo el tiempo, pero desde tu conocimiento y las herramientas que manejas, ¿cómo podrías definirlo y cómo podrías presentar que uno puede realmente tener esa experiencia en un marco de relaciones sanas? O sea, ¿crees tú que eso es posible? Sí, totalmente. Al final, las relaciones con los demás son puros espejos de cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Entonces, el primer punto para poder amarte a ti mismo es conocerte, porque si no, estás amando una máscara.
claro, no te puedes sentir realmente amado cuando lo que estás amando de ti es la máscara, ¿no? Pero, claro, lo primero que hay que aprender es cuando entras en casa, pues te quitas la máscara y la dejas, como cuando vienes de un día de lluvia que dejas el paraguas en la entrada, ¿no? El problema es cuando esa máscara se queda tan pegada que te olvidas de quitártela. O sea, es que es como la película de la máscara de Jim Carrey, ¿no? Cuando el personaje se come a la persona. Entonces, el primer punto es conocerse a uno mismo, porque conociéndote podrás saber cuándo es máscara y cuándo es realmente el ser, la esencia. Entonces, cuando puedas conectar con tu esencia, ahí podrás amarte a ti mismo. Entonces, cuando te ames a ti mismo, podrás amar a los demás, porque al final sí que es cierto que vivimos en este mundo dual, pero que lo hace dual el ego, pero cuando estás conectado con la esencia no hay dualidad. Entonces, así es como conectas con el amor, tanto contigo mismo como con los demás, que al final es el mismo amor. Bueno, me parece una respuesta brillante y como tú mismo decías, ¿no? Quizás no le pondremos el listón tan alto a las personas de que tienen que estar totalmente en este estado, pero creo que en la medida en la que estamos menos en el ego y un poco más en la esencia, ahí vamos como equilibrando esos porcentajes, ¿no? Ya no estás vibrando tanto desde esas carencias y te permite estar un poquito más desde este autoconocimiento y autoamor que, como tú dices, nos enlaza con esa energía que compartimos con todos. Cerrando ese punto, nuevamente con mi experiencia y cosas que aprendí de todo lo que nos acabas de decir, eh, yo creo que lo más bonito que me enseñó el voluntariado es una lección que se resume en que hay que cuidar al cuidador. Entonces, haciendo voluntariado, yo como alguien con bastante eneatipo 2 aprendí que así como sirves y ayudas a otros, tienes que servirte y ayudarte tú mismo. Porque un servicio que tratas de hacer solamente enfocado en el otro termina siendo desequilibrado y te va a desgastar. Y de hecho lo pude ver y lo pude corroborar tanto en mí como en muchos otros compañeros. Entonces, ¿cuál era la diferencia cuando sirves desde el amor propio y el equilibrio a cuando lo haces de una manera desbordada que te perjudica a ti e incluso perjudica al que tú estás tratando de servir? Y respecto a la parte de la pareja que lo comenté antes, me súper identifico con lo que tú dices, porque cuando yo pude autoconocer lo que me estaba pasando y en vez de tratar de obtener esa atención siendo un sim y desbordándome hacia idealizar y querer complacer en todo a la otra parte, a la parte femenina, me enfoqué más en llenar esas necesidades hacia mí, fortalecer mi amor propio y lo que he descubierto es que a veces el amor tiene mucho que ver con que lo que tú tienes es lo que tú puedes dar. Y si tú te conoces y te amas a ti porque te respetas, es mucho más fácil que tú vas a ofrecer amor y respeto a otro ser, porque es lo que estás cultivando en ti. Entonces, si tú te estás irrespetando y te estás volcando hacia otra persona porque vives en carencia, al final es como una especie de ilusión, porque incluso creyendo que le haces un bien a la otra persona, al final estás perjudicando ambas partes, porque también estás como que, yo creo que dar en exceso también es hacer daño. Eso, bueno, eso es tema para otro video, pero dando la razón a todo lo que dices y poniendo mi ejemplo, ¿no? Sobre la línea. Entonces, ya que hablamos de todas estas cosas tan interesantes para irnos encaminando hacia la conclusión de hoy, eh, te pregunto ahora sí formalmente, ¿no? ¿Cómo podemos usar todas estas herramientas y toda esta información para reducir los riesgos de malas experiencias en el ámbito de la seducción? Claro, pues lo fácil y lo directo que diría a un coach o un terapeuta que utilice el enagrama sería simplemente pues mostrar cómo se va a mostrar cada eneatipo y en base a eso pues que se aproveche, ¿no? de esos patrones que sabes que la otra persona antes o después en un momento u otro va a tener, ¿no? Pero a mí me gusta darle un toque especial, un toque diferente y más profundo. Entonces, claro, para analizar primero, yo te plantearía la cuestión de qué son los riesgos, ¿no? Claro, los Mm, riesgos vienen cuando hay una parte tuya que se considera en peligro. ¿Y en qué momento te vas a considerar en peligro? Pues cuando no te conoces a ti mismo y no estás trabajado. ¿Por qué? Porque una persona que esté trabajada no va a considerar las relaciones como un riesgo, sino como continuos aprendizajes, porque como hemos visto,
van a ser espejos. Entonces, claro, ¿cuándo es un riesgo para una persona una relación? Cuando le queda mucho trabajo por hacer y cuando no ha tomado responsabilidad en esa necesidad del trabajo personal que tiene que hacer, ¿no? Claro, cuando ve la relación como una oportunidad para seguir creciendo, entonces ya el enfoque cambia, ya no lo ve como un riesgo, lo ve como una oportunidad. Entonces ahí el riesgo automáticamente se reduce. Y ahí, cuando se ha adoptado ese enfoque, ahí ya sí que es cuando se debe utilizar herramientas tipo como el eneagrama. ¿Por qué? Porque se hace desde una visión con más conciencia y con más responsabilidad afectiva, desde un plano superior. No se hace desde el ego el uso de esta herramienta. La verdad es que me ha encantado esa respuesta que diste por muchas razones. Primero, porque me recuerda también la esencia de todo lo que hemos estado haciendo dentro del proyecto Centurión Consciente, tanto en la serie de los mitos, como ahora en este nuevo espacio para hablar de el mapa secreto de la seducción, porque al final veo que todo apunta siempre hacia el autoconocimiento. Y me encantó porque es literal, o sea, si tú te introduces en un bosque que tú nunca has estado y es oscuro, es peligroso, no sabes si hay un pantano, no sabes qué animales hay, no sabes qué tipo de árboles o de plantas hay, es muy posible que termines o tropezado, accidentado, envenenado, o que te devoren. Pero si tú tienes un mapa, ¿no? Si tú tienes un buen mapa de ese bosque que vas a explorar y sabes más o menos por dónde moverte y además te conoces a ti, conoces tus habilidades y confías en ellas, tus oportunidades de supervivencia van a ser mayores que si simplemente entras en un terreno desconocido de buenas a primeras y a ver qué pasa, ¿no? A probar suerte. Entonces sí me gusta que todas estas cosas nos estén llevando en la misma dirección y nos ayuden a darnos cuenta que si no me conozco a mí mismo, va a ser muy difícil que yo tenga buenos resultados en cualquier cosa. Entonces me encanta eso que planteaste y bueno, hay algo que dijiste que todavía me sigue resonando en la cabeza. Dijiste, antes incluso de pensar en cómo reducir los riesgos, hay que conocer también cuáles son los riesgos o qué exactamente son esos riesgos. Entonces, como yo diría que todo lo que hemos ido hablando explica bastante la parte como de que, bueno, obviamente si yo me conozco y tengo herramientas, voy a poder solucionar, pero si quisiera, si puedes expandir desde tu punto de vista en todo tu caminar por el mundo de la seducción, cuáles son esos riesgos más grandes y esos peligros como que tú sientes que son los que más acechan a una persona que no tiene herramientas de autoconocimiento. Claro, en el mundo de la seducción, pues se ve mucho miedo al rechazo, por ejemplo. Se ve también, principalmente en el lado masculino, eh, esa falta de autoridad interna que se vuelca en tratar de dominar a la otra persona, ¿no? Y a través de esa dominación, que vamos a ver que cada eneatipo va a hacer su propio estilo de dominación. O sea, cuando hablo de dominación no hablo de el señor Grey, ¿vale? Ese es uno de los 9. Pero hay otros tipos de dominación. Hay una dominación dulce, por ejemplo, que sería otro de los eneatipos, ¿vale? Pero de dominación, al fin y al cabo, entonces esa falta de autoridad la buscan compensar en base a dominar el otro. Pero claro, la relación ya no va a nacer en equilibrio, porque ya vas a llegar a esa relación desde tu carencia y proyectando tus mierdecitas internas emocionales en el otro. Entonces, claro, la cosa ya empieza mal. Es cuestión de tiempo que salgan los problemas, ¿no? Y claro, pues se ve mucho ghosting, por ejemplo, porque ahora mismo mantener relaciones profundas supone un riesgo. ¿Por qué? Porque estás exponiendo tu vulnerabilidad. Y hay tanta facilidad ahora mismo de hacer ghosting que las personas que no tienen ese nivel evolutivo y esa responsabilidad consigo mismas para empezar, pues claro, deciden abandonar la relación, ¿no? En vez de coger y profundizar y ver qué es lo que te está molestando, si es una cosa tuya o es una cosa del otro, si estás proyectando, dónde están tus carencias y en base a eso poder trabajarte, ¿no?
Entonces, claro, el miedo al rechazo, el sentimiento de carencia, tratando de llenar esos vacíos emocionales, ¿no? Repetir muchos patrones, ¿no? Pues ahí está el complejo de Edipo y el complejo de Electra, ¿no? De querer reproducir, si eres hombre, la relación con tu madre y si eres mujer, la relación con tu padre. Y todo eso es a un nivel súper inconsciente, pero que si te pones a analizarlo con profundidad, o sea, es asombroso. O sea, yo he tenido pacientes que hemos empezado a investigar y es que realmente no eran capaces de creérselo, ¿no? Claro, para eso hay que llegar a capas profundas y eso requiere tiempo y paciencia y constancia y realmente estar implicado en el proceso. O sea, no vas a ver nada que no seas capaz de sostenerlo, ¿no? Porque se te va a romper algo dentro antes. Entonces, claro, hay que seguir en ese proceso, ¿vale? Así que yo invitaría a las personas que están en este mundo de la seducción, pues que se den cuenta, ¿no? Si están buscando ser dominantes en algún sentido, tanto de forma activa como de forma más pasiva o más dulce, sigue siendo dominación. Que busquen averiguar si están tratando de llenar algún tipo de vacío existencial, que indaguen un poquito más, ¿no? Para eso, pues claro, también entramos las personas que nos dedicamos a esto para poder acompañar en esos procesos. Yo mismo tengo mis propios guías. ¿Por qué? Porque llega un punto que es completamente ciego para la persona y para eso pues existe el poder apoyarse en otras personas especialistas en esto. He leído, ¿no? Pues por ejemplo varios artículos que decían un título muy gracioso como que si hubiera más buenos amigos, no habría tantos psicólogos y coaches, ¿no? Y terapeutas. Me hace mucha gracia, porque, claro, eso es lo que te diría una taza de la marca Mr. Wonderful de la psicología positiva, ¿no? Pero en realidad no es así. O sea, hay personas que estamos muy volcadas en esto, muy formadas en esto y que además tenemos las cualidades innatas para ello. Igual que al pez se le da mejor nadar que volar, ¿no? Entonces hay que empezar a hacer uso de estas personas, ¿no? Que nos dedicamos a esto porque te vamos a ayudar a ver cosas que de otra forma no vas a poder ver. Y claro, bueno, haciendo Totalmente de acuerdo. un poco colación de los vendehumos en todo este sector, al igual que, que en todos, en realidad. Yo creo que ahora que hay tanta abundancia de creadores de contenido en las redes sociales, yo haría un llamado a las personas a que empiecen a desarrollar su criterio y su juicio propio con objetividad y que no se dejen guiar solamente por el marketing y por un envoltorio bonito. Porque si caen en las garras de alguien que esté, como hemos dicho, mucho más en el deseo que en el amor, pues al final van a salir con un perjuicio mayor que un beneficio. Eso que acabas de decir está magistral. No pensé que ibas a tocar ese tema, pero me ha encantado porque me recordó justo lo que hablábamos en la primera entrevista, de que antes de empezar a sacar el jugo a este terreno, tenemos que hacernos conscientes de toda la dinámica de seducción que está pasando desde el nivel, desde las corporaciones, la publicidad, todos esos correos que te llegan, en tus relaciones laborales. O sea, al final, en todo lo que nos rodea está sucediendo y es justo como lo que tú acabas de decir. Si yo no me empiezo a estudiar y a conocer para darme cuenta lo que está pasando dentro de mí y qué me está involucrando en una interacción, también voy a fallar en darme cuenta, justo como acaba de decir David, si esa otra entidad, sea una organización, una persona, me está abordando desde su deseo egoísta y para recibir algo, un beneficio, o si realmente está buscando prestarme un servicio sincero. Entonces, es súper importante. Yo creo que hablando de riesgos, no pensé que era como uno de los temas en los que nos íbamos a enfocar, pero ese es como un riesgo enorme, que es el riesgo de terminar siendo estafado o de que te terminen vendiendo humo porque enganchan sus garras en las carencias y en esa inmensa necesidad de recibir que tiene una persona herida. Entonces, estas personas, estos vendedores de cosas falsas, tienen un olfato magistral para esas cosas y detectan ese tipo de personas y hacen su contenido
y toda su publicidad enfocada en, bueno, en hipnotizar a estas personas. Así es, y es uno de los riesgos que están muy presentes en realidad en la vida en general, ¿no? Y ahí es donde entra precisamente esta energía de la seducción. La seducción no está solamente en una cita de Tinder, la seducción está en cada interacción humana. Exactamente. Bueno, entonces podemos decir que uno de los grandes riesgos de los que te puedes curar, lo podemos poner en estas palabras de este bello refrán que dice que no te vendan gato por liebre. Entonces, así mismo como en una relación te pueden vender gato por liebre, puede pasar en cualquier ámbito de la vida y al final no es bueno porque uno se va a sentir timado. O sea, tú vas a sentir que terminaste comprando una idea, terminaste comprando una relación o una experiencia que no es lo que tú realmente necesitabas o lo que realmente aspirabas a tener. O sea, bueno, yendo un poquito a la conclusión, porque David dijo muchas cosas que me activaron ideas. eh, Siento que dos de los principales factores que hay que trabajar para no caer en riesgo son, uno, el autoengaño y dos, los miedos. Digo el autoengaño porque todo lo que nos decía David va encaminado a que si yo me estoy mintiendo y yo no me estoy dando cuenta de las carencias que me están llevando a cierto tipo de personas, va a ser extremadamente difícil, por no decir imposible, que yo voy a tener una posibilidad de cambiar ese patrón, porque no estoy viendo el origen del cáncer en mí mismo que me está llevando en la dirección de ese tipo de personas o de experiencias que pues siguen generando patrones tóxicos. Entonces, si yo me miento, y ahí yo quería poner algo que derive de los ejemplos que mencioné en el inicio de la entrevista, yo siento que parte de mi autoconocimiento, algunos regalos que me ha dado, es liberarme de esas falsas etiquetas como de que uno es una buena persona, que uno es una santa paloma, que tú siempre eres el bueno de la película, que eres el héroe. O sea, yo me he dado cuenta por mi sinceridad y mi autoconocimiento que a veces uno es el villano, a veces uno es el que está actuando mal, a veces uno es el que está equivocado. Pero si yo estoy tan metido en la película de mi ego que no quiero ver eso y siempre me quiero ver como la víctima de mis relaciones, que le pasa al 90% de las personas, me pasó. Entonces tú no vas a encontrar la salida porque tú estás viviendo engañado de que el problema está afuera y al final puede que el villano de la película esté siendo tú mismo por lo menos la mitad de las veces, por decir un porcentaje. Entonces, eso por un lado. Dos, la parte del miedo. O sea, yo creo que cuando tú vives la vida desde la carencia, o sea, desde lo que sientes que necesitas recibir de afuera, siempre te va a dominar ese miedo de que cuando lo tienes, tienes que hacer todas tus estrategias para retenerlo, porque sientes que si pierdes eso, pierdes como esa fuente que te da esa energía y te da esa motivación, digámosle fuente de amor, ¿no? Entre comillas, pero eso es un autoengaño, volviendo a lo primero, y al final es origen de miedo porque caemos en justo lo que dijo David. David mencionó que muchas relaciones caen en estrategias para controlar y dominar, ya sea que lo hagas de la manera ruda, ¿no? Me dio risa que mencionaste a Christian Grey, pero buenísimo, ¿no? Porque existe la dominación así, muy literal, pero también mencionaste esta dominación que la ves hasta en películas, que es la dominación a través de la dulzura. Y por eso los escritores y poetas que son muy chispas nos han dejado estas pistas en sus cuentos. Apenas tú dijiste eso, yo me acordé de Hansel y Gretel y de estos cuentos en los que las brujas atraen a los niños con el dulcecito. O incluso, bueno, entrando en un tema un poquito más oscuro, pero nada más tocándolo por encima, en los temas estos de secuestros y de donde se llevan niños, entiendo que utilizan estas estrategias como de endulzar al niño con regalitos y cosas así para sacarlo de su zona segura y poder realizar pues el secuestro o lo que sea. Entonces, todos estos ámbitos de la vida están validando lo que nos está exponiendo David. O sea, al final, si yo no soy consciente de todas estas vainas que están pasando, puede que no caiga en las manos de un Christian Grey, pero cualquier bruja que me dé dulcecitos me va a enredar porque estoy tan carente de amor propio que fácilmente voy a ir comiéndome todas esas mentiritas y comiéndome todo ese cuento. Y bueno, quedas metido en un problema como le pasó a Hansel y Gretel. Entonces creo que al final estos indicadores, y bueno, aquí cierro yo para que David pueda tener la última palabra. No sé si entonces podríamos decir que los riesgos de no atender estos temas son precisamente caer presa de una relación llena de abuso físico, abusos verbales, manipulación psicológica, porque hoy día los apasionados de estos temas, que vemos muchos videos y vemos testimonios de personas que tratan esto, hey, yo he visto incontables testimonios de gente que han quedado al borde de perder su sanidad mental o incluso del suicidio por estar en relaciones de maltrato psicológico.
Ahora imagínate estar en relaciones con diferentes tipos de maltrato, ¿no? Abuso físico, maltrato psicológico, todo tipo de extorsión, control, o sea, cosas en las que te vas a ver presa, pues si no te das cuenta del fenómeno Hansel y Gretel y te vas detrás de las galletitas y quedas metido en una jaula en la que tú no sabes qué va a pasar cuando ya seas la presa. Entonces, bueno, diciendo eso y tratando de cerrar con esa reflexión, te doy la palabra, David. Bueno, la verdad que yo creo que hemos destripado ya bastante ambas preguntas. Tampoco quiero saturar a las personas que nos estén escuchando, pero bueno, yo creo que sí quiero dejar como apunte último que en realidad no estamos hablando nada nuevo, que esto ya estaba escrito en el Pronaos de Apolo en Delfos, que es la frase de conócete a ti mismo, ¿no? Entonces es volver a ello, o sea, todo pasa por conocerse a uno mismo. Bueno, y hablando de conocerse a uno mismo, les hago esa pequeña invitación a que también se den un paseo por la serie de los mitos griegos, porque es una serie muy divertida, ya que exploramos mitos y está enfocada en cómo los mitos nos pueden enseñar a realizar eso que nos dice David, pues que era el enunciado del oráculo de Delfos, que es el viaje hacia realmente conocer quién es uno, pues quién soy yo y a través de eso conocer también a las otras personas. Entonces, bueno, yo creo que por mi parte no tengo nada más que decir. Todo eso último que dijo David, pues me inspiró una cantidad de ideas y es que lo veo muy real. Lo que a mí me gusta, y creo que esa puede ser mi conclusión, lo que a mí me gusta de todo este tema del mapa de la seducción, tanto cuando he ido leyendo el libro como ahora que lo estoy hablando con David, que son dos experiencias diferentes, es que lo veo real. O sea, y eso me encanta porque cuando tú ves que algo es real, tú te implicas y piensas en cosas que te pasaron y empieza un diálogo sincero entre tú y eso que estás consumiendo, sea el libro o sea las entrevistas. Entonces, concluyendo con eso, pues que yo lo siento real y me encanta y lo estoy disfrutando, definitivamente invito a las personas a que se den un paseo por este contenido, a que adquieran el libro, adquieran el demo, o que por lo menos por curiosidad, pues, echen un vistazo porque sí creo que hay algo interesante que esto les puede ofrecer y yo creo que si yo hubiera tenido esa herramienta en su momento, me hubiera ahorrado quizás muchas carcelitas de estas de Hansel y Gretel. Entonces, bueno, al final nada es pérdida porque hasta de lo malo uno aprende, ¿no? De las experiencias difíciles y lo importante es aprender. Pero creo que si podemos aprender con el mapa en mano, no por nada creo que el libro se llama El Mapa Secreto, entonces el recorrido va a ser un poquito más ameno y podemos llegar a esos tesoros secretos a los que es difícil llegar si no tienes el mapa. Entonces, bueno, esa es mi conclusión. Igual me gustaría como tener un cierre de David como mensaje final y ya entonces nos despedimos por hoy. Bueno, agradecerte tus siempre tan bonitas palabras. Yo sé que tú tienes un poeta dentro de ti. Y nada, pues es que poco más puedo añadir a lo que has dicho porque me parece maravilloso. Y tampoco quiero empañar el final porque es que no se me ocurre nada más bonito que lo que has dicho tú ya, ¿no? Gracias, gracias. Simplemente, bueno, pues invitar a las personas que nos ven y nos oyen, que si conecta el mensaje que estamos dando y nuestra energía con ellos, pues lo que has mencionado, ¿no? De ver nuestros vídeos sobre la mitología, en la que tratamos de traer esta parte mitológica y un poco más, ¿cómo decirlo? Pues más de los arquetipos, ¿no? De algo más transpersonal, tratamos de aterrizarlo a tierra para que las personas pues se lleven esos aprendizajes en su día a día, ¿no? Y poco más. Cualquier persona que esté interesada tanto en hacer sesiones de terapia uno a uno como en leer el libro o hacer algún curso, pues aquí estamos, que nos pueden contactar, él a través de su web, que ahora dará los datos, y a mí a través de la página web davidrica.es y en las redes sociales como David Rica Inspira tu Esencia, principalmente en Instagram. Genial, hermano. Genial. Siempre me gusta esa combinación en el cierre, ¿no? Cómo se logra abarcar todo lo que es importante. Y como dijo David, me voy a tomar la tarea de dejar todos esos datos por escrito abajo en la descripción del video para que ustedes tengan esa facilidad de contactarnos a través de cualquier medio que lo deseen. Entonces, eso fue todo por hoy. Fue la segunda entrevista del mapa secreto de la seducción. Nos queda una más
que va a ser la tercera y con la que vamos a dar conclusiones súper interesantes y vamos a entrar un poquito más de lleno en el eneagrama, que sé que ya mucha gente va a tener la curiosidad de que, wow, dicen tantas cosas interesantes de eso, quiero saber más. Así que sepan que la tercera entrevista va a ser bastante enfocada en eso. Entonces, bueno, hermano, te doy las gracias por venir y nos vemos la próxima. Hasta la próxima.